confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos a darle el paso a nuestro hermano Basilio, que nos trae ahora el estudio. Adelante, hermano. Gracias, hermano. ¿Me escuchan? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues están mutados todos. Necesito una señal, hermano Jairo, nomás que sí me esté escuchando para saber. Ya. Ok, hermano. Sí, si no, ponte más allá. Pero Okay. Ok, hermano, ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Como se ha dicho en su momento, estamos muy agradecidos con nuestro Dios por permitirnos esta oportunidad. Y yo agradezco personalmente a todos ustedes, a Enrique, a Quique, a la tía Rogelia, a la prima, a Carlos y Lucero allá en España, en Madrid, a Zaida y a todos los que por ahí alcancé a ver, a la señora Doris también, a la hermana Eudocia, por supuesto, hermano John, que apoya, a nuestro hermano Palomino, por supuesto, que da su tiempo y no es fácil esto de estar manejando, me imagino yo que no es fácil. A mí sí me dicen, hermano, usted sea el que esté moviendo todo esto, yo no doy con bola. Entonces, agradezco al hermano Jairo, también a sus hijas que le están ayudando, porque sé que Jairito no es el mero mero, pero ahí está dando órdenes y qué bueno. Nuestros jóvenes pues también están aprendiendo a estas cosas y son de beneficio para la obra del Señor. También a nuestro hermano Rafael que está conectado, había olvidado, siempre que uno da nombres suele olvidar a alguien y por eso en ocasiones no es muy bueno eso, pero a todos bendiciones, que Dios los bendiga. Y de ninguna manera es que quiero añadir a lo que nuestro hermano Rafael comenzó la semana pasada, porque lo que él expuso quedó claro. Sin embargo, dentro de mí, yo pensé, hermanos, si al menos los que estamos escuchando tenemos claro cuando oímos del arrebatamiento, cuando oímos lo de las señales del fin del mundo, cuando oímos de Armagedón, cuando oímos del milenio, si lo tenemos claro lo que es o solamente repetimos lo que escuchamos, pero en realidad ni nosotros estamos convencidos de lo que se nos está diciendo.
Entonces, para recapitular, antes de yo entrar en mi lección, preparé estas pequeñas visualizaciones que están viendo en pantalla, que los versículos que las personas utilizan para hablar del arrebatamiento, como el hermano explicó la semana pasada, ¿verdad? Los dos pasajes donde se enseñan sobre seremos arrebatados, y también pues la confusión que se hace con las señales del fin del mundo tomadas de una escritura del Nuevo Testamento en Mateo 24, en donde todo el análisis hasta los versículos casi últimos, todo está hablando de las señales del fin para el pueblo de los judíos, para propiamente los israelitas. Y entonces a eso le suman pasajes. Quiero que abra sus Biblias conmigo, por favor, en Apocalipsis, capítulo 20. Me gustaría también enseñarlas los versículos que quiero leer. No sé si me puedo pasar aquí rápidamente, no soy experto, pero entonces déjenme salirme de esto, ahorita lo vuelvo a poner, pero vengo aquí a la Biblia y para que todos leamos en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, por ejemplo, la visión que el Señor le concede al apóstol Juan, una de las tantas visiones que el Señor le concedió, ¿verdad? A Juan, y quiero que lo lean juntamente conmigo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en Apocalipsis capítulo 20, lo están viendo en pantalla. Dice el versículo 1 hasta el 4 nada más. Dice: Juan vía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La primera cosa, queridos hermanos y amigos que están escuchando esta clase, es cuando ustedes lean el libro de Apocalipsis, entiendan que la literatura que se utiliza ahí es muy diferente a la literatura que, por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan en sus evangelios o en sus cartas utilizó. Por eso se llama el libro Apocalipsis, porque la escritura es una escritura apocalíptica, es decir, con un alto contenido figurado. Pero no solamente, porque muchos solemos entender los lenguajes figurados, pero aquí hay que entender el lenguaje figurado utilizado en el Antiguo Testamento bajo las profecías de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera. Si nosotros desconocemos lo que ellos en su momento hablaron, por ejemplo, sobre la caída de Asiria o de Babilonia, con el rey Nabucodonosor, con el reinado de Ciro, con los medopersas y todo esto, si no tenemos idea, no estamos bien plantados, cimentados en esa escritura, entonces vamos a caer en el juego de los que interpretan de una muy mala manera los versículos del Nuevo Testamento y los aplican al famoso rapto o milenio. ¿Me explico? Entonces Juan, por ejemplo, aquí está viendo una visión que el Señor le concede. Ve a un ser angelical que viene del cielo, viene con la llave del abismo, viene con una gran cadena en la mano y prende al dragón, que el apóstol Juan enfatiza con varios nombres quién es ese dragón. Se le conoce como la serpiente antigua o el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Rápidamente nuestra mente entiende que esta es una figura de lenguaje. Para empezar, Satanás es un ser espiritual y hasta donde sabemos cómo amarrar a un espíritu, para empezar no lo podemos ver. Entonces Juan está utilizando figuras, hermanos, espirituales y figuradas para dar a entender un mensaje al pueblo de Dios, que ya no es el pueblo judío en este momento, sino para la iglesia que está siendo altamente perseguida, especialmente, hermanos, cuando se avecinaba el año 70 bajo el Imperio Romano. ¿Por qué el año 70? Preguntará usted. Los que tenemos tiempo en el Evangelio hemos aprendido que el año 70 de nuestra era, de la era cristiana, es decir, si el Señor murió en 33, serían 40, serían 37 años después de que Cristo muere. El año 70 para el judío representó una catástrofe. El hermano citó varias cuentas y varios pasajes de escritores
no inspirados, sino seculares, como Josefo, como Eusebio y otros, que cuentan bajo su pluma la narración tan atroz que sufrió el pueblo judío cuando el general Tito entró y destruyó a Jerusalén, después de haberla sitiado por unos 3 o 4 meses. Mientras, ¿y qué es eso de sitiarla? Bueno, lo que hizo fue no permitían las tropas romanas, que eran mucho más voluminosas, que estaban mejor preparadas militarmente, rodearon, sitiaron toda Jerusalén, que por cierto era una ciudad amurallada, sitiaron, vamos a decir, unos 15 kilómetros, todo alrededor, ¿verdad?, de la ciudad. ¿Y qué ocurre cuando la sitiaron por 3, 4 meses? No permiten que nadie entre ni salga. Bueno, ¿qué va a ocurrir con la ciudad que está dentro? Eventualmente tienes bodegas donde guardas granos y comida, pero después de 3, 4 meses de estar consumiendo y no echando nada otra vez a las bodegas, te lo vas a acabar. Así que esa fue una estrategia militar que se utilizaba mucho tiempo antes, ¿verdad? Porque especialmente en ciudades amuralladas como esta. Y después de 3, 4 meses, cuando ya dentro de la ciudad misma había caos, porque había quienes decían, ¿saben qué? Salgamos, total, esto es una guerra y vamos a morir, peleamos. Y otros, no abran la puerta, y sí abren, y salían. Entonces eran simplemente presas, ya nada más sencillas para que los gobiernos romanos los atacaran y los mataran. Llegó al grado con la continuidad de la hambruna, que como el hermano citó y Josefo cita esto, llegó un momento en que se practicó incluso el canibalismo, ¿verdad? El canibalismo, las personas se comían unas a otras, es decir, especialmente a los niños, ¿verdad? Porque el hambre era tan fuerte y comieron estos, se hicieron, por decir, personas que no les importó. Aparte estaban bloqueadas mentalmente, ¿verdad? Yo creo que no tenemos la idea, porque no hemos sufrido, y quiera Dios que no suframos, una situación semejante a la que ellos vivieron, ¿me entiende? Porque usualmente en los 5 sentidos uno no quiere hacerle daño a sus hijos para nada. Y Jesucristo dijo eso. El día de ayer o esta mañana vi un poquito las noticias donde un barco allá en el mar Mediterráneo que venía de África para Europa, obviamente con muchas personas a bordo ilegalmente, naufragó y fueron rescatados algunas personas y una señora, ¿verdad? Que obviamente naufragó porque el barco se comenzó a hundir, venía sobrepeso. Entonces lograron rescatar a algunas personas y una señora gritaba desesperadamente, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? No lo encuentro, no lo veo. Y ella quería volverse a tirar a la mar porque quería a su bebé. Esto es lo que una madre en sus 5 sentidos va a hacer, va a dar hasta su vida por su hijo. Nunca te lo vas a comer. Pero después de todo esto que estoy contando, pues la hambre era demasiado, la tensión llegó a límites inimaginables y entonces las tropas del general Tito entraron, ¿verdad? Y se hizo una matanza muy fuerte que Daniel había profetizado, el profeta Daniel, ¿verdad? Habría una gran tristeza y una devastación cual nunca la ha habido, dice la palabra del Señor. Entonces Juan está viendo aquí esta visión, vuelvo a repetir, en lenguaje espiritual. Yo quería llegar hasta el versículo 4 y dice, sigue diciendo el versículo 3, lo que el ángel hizo con Satanás, al cual lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos que habían sido decapitados, el mismo Juan explica que la razón por la cual sufrieron tal atroz muerte era por causa del testimonio de Jesús. Seguramente hablando de cristianos, de los primeros mártires del cristianismo, que dieron su vida y que no les importó morir por ser cristianos y los mataron. Así que los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ¿y quién es la bestia? Pues es Satanás, del cual está hablando el apóstol Juan, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron. Esa es la palabra clave para los milenialistas, y reinaron con Cristo 1000 años. De ahí, hermanos, es que ellos comienzan a hablar de
los 1000 años del milenio. Bueno, entonces pareciera ser que, tienen sentido. Bueno, toda esta descripción de la cual en resumen y de una manera muy superficial hablé, porque para hablar del capítulo 20 se requieren varias horas y estudio de parte de ustedes y nosotros y conocimiento en la Biblia. Sin embargo, lo hice rápidamente para que entiendan de dónde sacan eso de los 1000 años, el atamiento, el arrebatamiento, Armagedón. Lo que yo quiero que ustedes vean es lo que la Biblia no dice en estos versículos. Lo que la Biblia no dice, si usted estaba leyendo conmigo, la Biblia no estaba hablando de la segunda venida de Cristo. La Biblia no estaba hablando de la resurrección corporal de los muertos. La Biblia no estaba hablando de que Cristo iba a resucitar en Jerusalén. Porque la teoría del milenio tiene muchos, ¿cómo le puedo decir? Eslabones. Mire, ¿usted sabe cuál es la primera paso de la teoría milenial? Según los que creen en esta teoría es la siguiente. Para que empiece el milenio, primeramente, todo judío de todo el mundo tiene que regresar a Palestina. ¿Ha oído eso? Por eso, en 1948, cuando las Naciones Unidas permitieron que los palestinos, que eran los árabes, que estaban viviendo en Palestina, en Israel, les dijeron, ustedes se salen de Israel, porque esta es tierra de los judíos. Y permiten las Naciones Unidas que regresen los judíos extraditados de Polonia principalmente, de Alemania, de aquellos campos de concentraciones, de Rusia, donde se habían ahí hospedado o anidado, o refugiado, perdón es la palabra. Entonces regresan los judíos a Jerusalén y todo el mundo comienza a gritar, ya el Armagedón está cerca, el fin del mundo está cerca. ¿Por qué? Porque los judíos están regresando a Palestina. Ese es el primer paso, según los milenialistas, para que empiece el milenio. ¿Y qué es el milenio, señora Doris? ¿Qué es el milenio, señora Inés? ¿Qué es el milenio, Juan Morales? ¿Qué es el milenio, hermana Eudocia? ¿Qué es el milenio, Enrique Benítez? Bueno, el milenio, la teoría del milenio, Basilio Muñoz también, según ellos dicen, es lo siguiente, que Cristo va a regresar de los cielos y va a recoger del mundo a lo mejorcito, a lo mejor se lleva a Elvis, se lo lleva y entonces el Señor va a ir a Jerusalén y ahí va a comenzar su reino. Desde que no estoy seguro si Ayón lo va a llevar, pero va a empezar desde Jerusalén a reinar por 1000 años. Y los buenos, los que se portaron bien, Enrique Benítez, los que se portan bien, entonces ellos van a ir con Jesucristo y van a ayudarle a reinar para conquistar a los malvados como yo o como alguno otro de ustedes que no lo hayamos hecho en el primer intento. Entonces nos van a rescatar. Pero en ese rescate, en ese periodo de 1000, fíjese todo lo que estoy inventando, porque no, esa es la teoría. En ese periodo de 1000 años, los que van siendo rescatados, pum, pum, se los van raptando, pum, pum, los van agregando y de repente la señora Doris ya no está en su casa, dejó ahí a su esposito, don Andrés, y pues que como ya se portó bien, la raptaron y le echaron para Palestina. Y como el otro no se portó bien, se quedó ahí en Lima a sufrirla solo, pobrecito. Todo esto es la teoría del milenio. Hombre, esto da risa y no estoy exagerando, estoy poniendo nombres porque yo sé que les causa un poco de humor y yo lo miro con humor. Para mí me parece una gran fantasía, pero no es nada bíblico. Esto no está en la Biblia. El día que usted y yo volvamos a ver a Cristo, ay, porque ese es el día del juicio final. Ese es el día en que Cristo viene, ya no hay más 1000 años. Él ya no viene a reinar a Palestina. El que esté listo entrará a la fiesta de boda, el que no se queda. Entonces, voy a poner otra vez en pantalla un poquito lo que les puse hace un ratito para que vean a qué me refiero y de ahí comenzar un poquito a darles versículos porque sé que es lo que quieren saber un poquito más de esto y qué bueno. Ahora, entonces, cuando ustedes vean todo esto, para mí
del arrebatamiento. Y te voy a citar algunos versículos y vamos a leerlos. Las señales del fin del mundo, ¿verdad? Ahora hablan de que el anticristo es el pobrecito ese, que yo creo que yo soy pariente de él porque está medio cachetón, el de Corea del Norte, ¿verdad? Pues tenemos algo en común. Ahí va esa pareja corriendo, córrele porque viene el arrebato, viene el rapto, no te vaya a llevar. Pues si fuera tan cierto, pues que me lleve, porque acabo voy con Cristo, porque lo que dicen ellos, que el que se lo lleva a Cristo. Pero todo esto, hermanos, solamente es sensacionalismo y lo que es peor, falta de conocimiento bíblico. Su servidor tiene 32 años de estar predicando la palabra de Dios y créame que muchas veces me he sentido atraído a esta teoría. Y si esto fuera cierto, yo ahora mismo, queridos hermanos y amigos, y les doy la cara para que me vean, vuelvo a quitar esto, yo les animaría a seguir esta teoría, a seguir preparándonos porque de repente viene el rapto y nos lleva. No hay sustento, no hay contenido bíblico que ampare esta doctrina. Por lo tanto, lo que sí quiero enseñarles esta tarde, quiero compartir es lo que la Biblia sí dice acerca de eso que ellos llaman, queridos hermanos, ¿verdad? El rapto. Déjenme, ya el hermano Rafael lo citó la semana pasada y no lo voy como dije, no lo voy a volver a citar, pero quiero repasar mi estudio lo siguiente. Fíjese bien. Compartir pantalla, me quedé aquí. Ahora. Vamos a ver, no voy a hacer todos los versículos que están ahí, pero solamente algunos 4. Sí, si usted tiene su Biblia abierta, es que si la abro tengo que quitar la pantalla y no quisiera, pero si tiene su Biblia abierta en Mateo capítulo 24, ahorita la puedo poner también yo para que lo veamos todos juntos. El versículo, sobre todo los primeros 3 versículos, ¿sí? Aquí nada más tengo el 3, pero voy a leer versículo 1 y 2. Dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego el versículo 3 que está en pantalla, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A ver, vamos a ser honestos, ¿sí? El Señor acaba de decirles, primeramente, ellos le muestran los edificios del templo, ¿verdad? Leímos el versículo 1. Como que ellos le quieren decir, yo creo que Jesús, de varias veces que fue al templo, nunca se emocionó como ellos estaban emocionados. Y yo creo que a los discípulos, como solemos decir nosotros, les dio cosa que el Señor no dijera nada del templo. Yo he estado en uno de los templos católicos que creo yo que dicen que es el más bonito, yo no sé, pero una vez cuando Dios me concedió ir a predicar a España, fui a Barcelona y había un templo que le llaman el Templo de la Sagrada Familia. Y bueno, yo no soy un católico creyente, ¿verdad? Pero fui porque me agrada la arquitectura y en verdad que es bonito ese templo. O sea, como figura arquitectónica es maravillosa y subí por las escalinatas adentro, esos pisos tan brillantes, ese oro tan refulgente que tienen. Bueno, me emocioné de la arquitectura de ese templo. Era bonito. Bueno, Jesús fue al templo de los judíos y no se emocionó. Entonces como que los discípulos dicen: Señor, ¿ya lo viste? ¿Viste el templo? Y entonces el Señor en el versículo 2 le dice: sí, pero déjenme decir una cosa, ¿veis ustedes todo esto? Porque en realidad era hermoso ese templo. Le dice el Señor: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Fíjese bien la plática. Ahora el versículo 3 no tiene que saltar a un rato ni nada. El 3 siguen conversando. Cuando ya están solitos, el monte de los olivos, perdón, quedaba enfrente del templo de Jerusalén. Usted soñará, Doris ha ido por ahí, ¿verdad? Me ha dicho que ha ido a Jerusalén, ¿no? Sí. Entonces, el monte de los olivos queda enfrente al templo. Y cuando están ahí, los discípulos lo toman aparte al Señor y le dicen: ¿cuándo van a hacer estas cosas? Abra tantito el micrófono, hermano,
para que Enrique Benítez le voy a hacer una pregunta. Enrique Benítez, cuando ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas están hablando ellos? De lo que les había dicho del fin, ¿no? Del fin del mundo, o de la destrucción de la iglesia, de ese templo. Del templo, sí. El Señor no ha hablado del fin del mundo. No, Él nomás le está hablando No, de la destrucción del templo. Ok, gracias. Pues, si quiere ponerlo mutuo otra vez está bien. Entonces, el Señor está hablando de la destrucción del templo. No está hablando absolutamente de nada más. Del fin del mundo, aquí no, el Señor no ha hablado del fin del mundo. Ellos van a preguntar en el versículo 3, le dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dicen ellos, le dicen al Señor, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí se mira la pantalla, hermano Jairo, ¿se mira la Biblia? No, ahorita no lo vemos. Ok. Entonces, lo que ellos están diciendo, Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? Voy a poner el versículo 3 una vez más. Voy a estar haciendo esto constantemente porque me interesa que vean ustedes por sí mismos lo que estamos leyendo. Y estamos ahorita en Mateo capítulo 24. Aunque me tarde un poquito, acabo que no nos van apresurando. Entonces, el versículo 1 y 3 lo acabamos de leer. Y sobre todo el versículo 3, ellos hacen esta pregunta. Ahora sí está en pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Ya aquí que nos dijo y nos dijo acertadamente, y la Biblia también lo dice, ellos preguntan sobre las cosas que Cristo acaba de decir, que no iba a quedar un día piedra sobre piedra, es decir, el Señor les habló de destrucción. Y ellos agregan, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Note lo siguiente. Sígame mi pensamiento, no. Si tiene otro pensamiento, no lo deje que lo domine. Escuche lo que estamos oyendo. El Señor se dio voy a recapitular. El Señor se dio por desentendido del templo. En el versículo 1 ellos dicen, Señor, ¿ya lo viste? ¿Ya viste los edificios del templo? Jesucristo le dice, ven todo esto, va a venir un día en que no quede piedra sobre piedra. Ellos obviamente se quedan como muy turbados, pero no le dicen nada. Hasta que no están fuera del templo, en el monte de los olivos, le preguntan, Señor, ¿y cuándo va a suceder eso? Eso de lo que tú hablaste. Ellos dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos están haciendo la conexión. El día que eso venga, tiene que ser el fin del mundo. Por eso agregan, ¿y cuándo será el fin del siglo? O sea, Cristo no está hablando del fin del mundo. Ellos asumen que cuando el templo fuera destruido, sería el fin del mundo. Necesito verlos para ver si me están siguiendo. Entonces, voy a ir donde están ustedes, porque no sé si me están siguiendo. Está correcto, ¿Okay? hermano, sí se ve. Perfecto. Entonces, ellos están asumiendo que el Señor habló del fin del mundo cuando el Señor ni siquiera ha tocado el fin del mundo. Todo lo que Cristo dijo es que el templo iba a ser destruido. ¿Ok? Noten cómo comienza a querer tergiversar la palabra el hombre indocto. Hay personas indoctas. Un indocto es una persona inexperto en la palabra. Por eso cuando se dan las calificaciones o los atributos para que se escojan ancianos en la iglesia, uno de los atributos que tiene que pedirse de los ancianos es que no sea un neófito. Un neófito es una persona que no sabe, inexperto, que no tiene el conocimiento necesario. Entonces hay personas que leen este versículo que acabamos de leer y comienzan a elaborar toda una doctrina donde la Biblia no va a acabar encontrando ningún sustento. Y de ahí se encuentra en un versículo que dijo arrebatamiento cuando el Señor venga, se lo pegan, yo no sé, o sea, el enemigo es bien sagaz y terminan con una teoría milenaria que no está en la Biblia, pero que de alguna manera ellos quieren hacerla sentir así. Déjenme rápidamente mostrarles dos cosas más en mi estudio y luego vuelvo con ustedes cara a cara. Ahora déjenme ver, ¿de dónde voy? Aquí voy. Entonces,
¿Eso se está viendo? No. Permítanme. No, ahorita no. Sí, sí, permítanme. Con eso de que voy y vengo, luego. Share screen, aquí está. Este es. Entonces, estamos diciendo que lo que ellos están haciendo es formular toda una teoría donde la Biblia no sustenta absolutamente nada. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrás cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Ahora cité otro versículo, Marcos 13:4, donde es el mismo diálogo, pero en la narración que Marcos hace, lo agrega como un poco más entendible. Acá en Mateo 24:3 dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Marcos solamente dice, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Marcos lo hace más específico. Eso que tú nos dijiste, ¿cuándo se va a cumplir? Dice Marcos. Y finalmente, Lucas, que también habla del mismo episodio que estamos leyendo, en Lucas 21:7 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Verdad? Tanto Mateo como Marcos y Lucas hablan de un cuestionamiento, pues de alguna manera persistente de parte de ellos. Más que nada, ¿qué es lo que querían saber? El tiempo. ¿Cuándo va a suceder esto? Pero no se les olvide, Cristo no está hablando del fin del mundo. Cristo está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, que eso sería el fin del pacto entre Dios y su pueblo judío. ¿Ok? Bueno, ¿por qué sería destruida Jerusalén? Muy buena pregunta, hermano Basilio. Bueno, la razón es por la voluntad de Dios, porque así fue la voluntad de Dios. En la Biblia está la parábola de la higuera. En una ocasión esa higuera, el Señor fue a tomar fruto de ella y no tenía fruto cuando debería de tener. Entonces el Señor dijo, ¿saben qué? Arránquenla. Pero el trabajador le dice, Señor, déjala, dale un poquito más tiempo, quizá luego de fruto. Y el Señor dice, está bien, déjala un año más. Y al siguiente año viene y vuelve a buscar fruto y nada. Entonces el Señor dijo, arráncala. Y otra vez el trabajador dice, déjala. Dijo, no, porque está inutilizando a la tierra. El mensaje, el Señor no estaba hablando de cómo cultivar higueras o cuándo quitarlas o cuándo ponerlas, cuándo dejarlas o cuándo no. El judío entendía que cuando el Señor utilizó la parábola de la higuera, hermanos, entre los judíos era la representación de ellos. Es como ustedes cuando andan por ahí o acá en los Estados Unidos o en su país y ven un restaurante mexicano, ¿qué es lo que miran? A un hombre sentado debajo de un nopal o de un cactus, ¿verdad? Un hombre sombrerudo con un zarape a un lado y un nopal, un cactus. Esa es nuestra representación de los mexicanos, el cactus. Bueno, para los judíos era la higuera. Y cuando el Señor utilizó sabiamente la parábola de la higuera, ellos saben que está hablando de ellos, no de la higuera. El Señor está diciendo, ¿sabes qué? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. O sea, el fin del siglo para mi pueblo, no el fin del mundo, sino para el fin del pacto que hice con mi pueblo está cercano para acabarse. Por eso digo, ¿por qué se iba a ser destruida Jerusalén? Porque así lo requirió Dios. Esa fue su voluntad. El tiempo se había acabado. ¿Por qué? Porque los judíos, en vez de darle gloria a Dios, ¿qué hicieron con Jesucristo? Crucifícale, crucifícale, gritaron. Mire, tanto los preparó para que mataran a su hijo. Dijo el Señor, ¿sabe qué? Con usted está bueno, vámonos, se acabó. Y les dio 37 años más después de que Cristo vivió aquí. Porque el año 70 fue cuando Roma destruyó Jerusalén, el templo y todo esto. Así que, ¿por qué otra razón sería destruida Jerusalén? Porque como dije, era el fin del pacto con Israel. Era el castigo a la rebeldía, a la obstinación, a la desobediencia, a lo poco humano, hermanos, que fueron, a lo malagradecido que fueron con Dios. Por eso
es que ellos tenían que ser destruidos. Aparte, habría que cumplir la profecía de nuestro Dios sobre esta situación. Entonces, hermanos, las herramientas, los medios que Dios utilizó para destruir y para hacer cumplir esta profecía fue al gobierno romano. Ahora, no debe a nosotros de causarnos rareza o curiosidad que el Señor haya utilizado un gobierno romano. No era la primera vez. Muchas veces cuando usted lee el Antiguo Testamento, el Señor utilizó poderes extranjeros que venían sobre su pueblo, los golpeaban, los llevaban cautivos como a Babilonia, a Siria, a Medopersia, a Grecia, a Egipto, a muchos lugares. El Señor utilizó muchos gobiernos y naciones para castigar a su pueblo, pero también les había prometido: el día que te arrepientas de corazón y me busques, no importa dónde te hayan llevado, si te arrepientes, yo haré que regreses otra vez a la tierra cual te prometí, que era Canaán, que era Israel, que era la Palestina de nuestro Dios. Otra vez, hermanos, también el problema es que entre ellos los impuestos y las ofensas religiosas estaban a la orden del día, eran unos abusivos en relación, hermanos, a cómo ofrendaban y lo que pedían de los feligreses creyentes en el Señor. En el año 66 después de Cristo se dejó de dar culto al emperador. Así que, hermanos, por muchos años el pueblo judío también estuvo adorando ahí al emperador en vez de adorar a nuestro Dios. Y finalmente, lo que quiero compartir por último, para luego seguir hablando de esto, es dos o tres cositas más. Ya vimos, hermanos, que después de que Cristo les dice que su casa sería abandonada, él está hablando, les pregunta sobre el templo que sería destruido. Les parecía muy irreal porque David había hablado hermosuras de ese templo, y en realidad, como creo que el hermano Farías la semana pasada, él sí hizo uso de esta cita. Habían entre los judíos, entre la literatura rabínica, decía: el que no ha visto el edificio de Herodes, jamás en su vida ha visto un edificio hermoso. Es que el templo al cual Jesucristo fue varias ocasiones ya no era el templo que Salomón edificó. Ese había sido destruido y luego había sido reconstruido y después vuelto a destruir por Antíoco Epífanes y luego vuelto a construir. Ahora Herodes lo había agrandado y dicen que era muy hermoso. Obviamente nada parecido a lo de Salomón, pero era muy hermoso. Así que ellos pensaban que el fin de Jerusalén sería el fin del mundo, pero estaban equivocados, aunque el juicio sería similar. Voy a pasar esto de la palabra griega por ahora. Lo que es parusía no es de mucho interés para nosotros. El hermano explicó un poquito. Pero Jesús les corrige y les advierte sobre su venida. No todo lo que parece ser una señal es en realidad una señal. Vamos a ver juntos lo que Mateo 24, versículos 4 al 12 dicen, porque es lo que ellos pegan a la teoría milenialista. Ahora abriré la Biblia para compartirla también con ustedes y que la podamos leer. Voy otra vez a Mateo capítulo 24, pero ahora comenzando en el versículo 4. ¿Se mira, hermano Jairo? Sí, hermano, ahora sí está bien. Versículo 4, sigamos leyendo. Ya tenemos antecedentes en la Biblia, ya sabemos dónde estamos parados, no se me mueva de ahí. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Acuérdense, ellos le han preguntado: ¿cuándo serán estas cosas? Ahí está subrayado en amarillo arribita. ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, el Señor va a darles una respuesta, ¿sí? Dijo el Señor: cuídense, no vayan a ser engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿sí? Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Puede abrir los micrófonos otra vez, hermano Jairo? Porque voy a hacer preguntas, dos preguntas.
Sí, al que le pregunte, hermano, ellos mismos se pueden... Ok, perfecto. Muy bien. Carlos está por ahí. Carlos y Lucero están por ahí. Sí. Ok. En el versículo 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué señal les está dando el Señor acerca de lo que Él les había hablado? Que aún no era su venida. No, escuchen mi pregunta. ¿Qué señal les está dando el Señor acerca de lo que ellos le están pidiendo? ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Ahí el versículo 6 está las señales. En guerras y rumores de guerras. Exactamente. Ustedes van a oír, recuerden, el Señor está contestando la pregunta de ellos. Ustedes van a oír que hay guerras y que hay rumores de guerras. Les dice el Señor, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, Enrique Palomino, cuando dice el Señor aquí, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿A qué fin se está refiriendo? Al fin al fin del mundo. El Señor no ha estado hablando del fin del mundo, Enrique. De la iglesia. No ha metido la iglesia tampoco. Parecía que iba a contestar bien al principio, pero se me desvió. A ver, alguien que nos quiera ayudar con la respuesta. ¿A qué fin se refiere el versículo 6? Al fin del templo. Al fin del pacto con ellos, al fin de que llegaría la destrucción de Jerusalén. Van a escuchar, él está respondiendo la pregunta, ¿cuándo va a ser estas señales? Ok, va a haber guerras y van a haber rumores de guerras. Pero no tengan miedo, porque todo esto debe de acontecer, pero aún no es el fin. O sea, no va a llegar todavía el fin de ustedes. El fin de ellos. El Señor no tiene en mente ahorita hablar del fin del mundo, porque ese no es el tema. Entiendo por qué es fácil nosotros rápidamente hablar del fin del mundo, por la razón de que cuando vemos en la Biblia usualmente el fin, creemos que está hablando del fin del mundo. No necesariamente es así. Sigo leyendo, versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto, lejos de ser un fin, será que principio de dolores. Ahora el Señor está haciendo más angosta su respuesta. Ellos querían saber cuándo iba a ocurrir todo esto. Ellos querían saber, el Señor dijo, van a oír de guerras, va a haber rumores de guerras. Y déjenme explicarle un poco de eso. Antes de que sucediera el año 70, hubo levantamientos por parte de los eseos, que era un grupo radical como los celotes. Ustedes saben que hay un apóstol que fue celote, no elote, pero celote con Z. Un celote era un grupo, como una milicia, como un grupo, no quiero llamar terrorista, pero en ese orden iba. Dentro de los judíos había judíos muy radicales, es decir, de hueso colorado, que no podían ver ni siquiera a un gentil, mucho menos a un romano, no le dirigían la palabra. Pero recuerde que eran subyugados por los romanos. Entonces, estos grupos paramilitares se hacían llamar los celotes, y en las noches, cuando llegaban a ver a un soldado romano solo, le caían, hermanos, eran famosos, eran conocidos por una daga que siempre traían bajo su capa, y lo acuchillaban rápidamente, hermanos. Entonces, estos celotes, ¿verdad? Eran personas que iban a tratar de emprender un ataque
¿verdad?, contra los romanos. Obviamente, cuerpo a cuerpo, los judíos no tenían con qué hacerle frente a Roma. Roma es un imperio. Roma está armado hasta los dientes. Haga de cuenta que era el Goliat contra David. Si David no hubiera estado con el Señor, David es papa frita, se lo come rápido Goliat. Sin embargo, hermanos, los eseos y los celotes, grupos paramilitares, llamémosle así, en Israel, estaban propiciando levantamientos. Entonces el emperador romano le dice al gobernador: ¿qué está pasando en Palestina? ¿Que acaso no puedes aplacar a esa gente o quieres que mande el ejército? Pero para un gobernador como Poncio Pilato, eso era algo destituible. ¿Cómo que no? Yo puedo. Pero cada vez había más y más levantamientos entre el pueblo judío en contra de los romanos. Hasta que también en Roma, en los años 66 al 70, hubo muchos disturbios entre el imperio. Hubo un año que el imperio romano tuvo 3 emperadores, ¿verdad? Porque había asesinatos entre ellos mismos. Entonces, Tito, que es un general romano, es enviado a ese territorio y le mandan que lleve la fuerza. Tú no vas a ir ahí a hablar con ellos, tú vas a poner orden. Y para un general como Tito, poner orden era a masacrar a todo el que se le atravesara enfrente. Y fue lo que hizo. Sitió la ciudad hasta que finalmente pues la rodeó y terminó entrando para acabar con el pueblo judío. Entonces, eso se debían las guerras y los rumores de guerras que el pueblo judío iba a escuchar. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. El mundo de ese entonces sufrió una gran perturbación, algo semejante como lo que ocurrió hace algunos 12, 14 años, cuando hubo un peligro muy fuerte a nivel mundial de haber una tercera guerra mundial, cuando Irak e Irán no se sometían a los mandamientos de la OTAN, ¿verdad? Y de todo esto, acá en América había grupos de extremistas que querían levantarse, como los nicaragüenses, los venezolanos, disculpe usted, hermano Rafael, y otros más, ¿verdad? Que tenían tendencias extremas derechistas y que estaban buscando como destabilización a nivel mundial, obviamente auspiciados por Rusia, por Corea del Norte, por Irak y todos estos grandes, ¿no? Entonces, el mundo de entonces también estaba muy agitado. Y todo esto se oía en Jerusalén. Y dijo el Señor: en vez de ser esto el fin de ustedes, no es más que el inicio de muchos dolores, dice el versículo 8. Esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, verso 9, y os matarán, y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, no el fin del mundo, será salvo. Hasta el fin de esas tentaciones, de esas situaciones que estaría viviendo sobre todo el pueblo judío. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez, no el fin del mundo. Cristo no está hablando del fin del mundo, sino el fin de ellos. Aquí estamos, hermano, nos estamos viendo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No me quiero ir más adelante porque veo ahí unos ojos borbollones que quieren preguntar quizá. Entonces, si tiene alguna pregunta, alguna duda. A mí me pareció bien interesante todo esto, no sé ustedes, ojalá que no se hayan dormido mientras yo tenía la pantalla. Está interesante, hermano, está entendible, explicando versículo por versículo, pero a ver, notemos si alguien tiene alguna pregunta hasta donde vamos avanzando. Yo tengo una consulta. Adelante. ¿Es cierto que Jesús no menciona del fin del mundo sobre todo?
yo quisiera que me aclare bien, hermano, referente a las preguntas que le hacen los discípulos, donde le dicen, ¿no? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí tengo entendido que se refiere a lo que Jesús estaba hablando, ¿no? Pero aparte de consultan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿El fin del siglo se refiere al siglo de ellos? Sí, sí, ellos estaban, ahí sí usted le atinó, o ahí usted está correcto, al fin del siglo de ellos. Y no están usando la palabra siglo como nosotros lo usamos. Para nosotros siglo son 100 años. Para ellos siglo es un determinado tiempo, no necesariamente 100 años, sino que una época. Sí, exactamente. Ellos están utilizando en sentido de época, ¿ok? De un tiempo. Correcto. Ahora, el Señor no va a abordar la cuestión del fin del mundo, sino mucho más adelante. Por ahora, el Señor sigue hablándole de lo que ellos habían preguntado. ¿Alguien más? Gracias. Sí, hermano. No hay de qué. ¿Todos estamos bien? Bueno. Oh, correcto, hermano. Ok, perfecto. Déjeme regresar tantito. Ya voy a salirme un poquito de aquí. Deje que termine y entonces... Espérenme, estoy perdido ahorita. Estoy buscando cómo regresar a ustedes. Es que me perdí. Quiero screen share otra vez. Aquí estoy. Share. Ahora. Ok. Después de que ellos aguanten, por decirlo, o soporten todo tipo de tribulación, siendo fieles, pues dice el Señor, podréis ser salvos. Si en realidad ustedes soportan y confían en el Señor les va a dar una salida realmente y van a poder alcanzar la salvación física y eventualmente, si estás confiando en Dios, pues la salvación espiritual también, obviamente. Versículo 14 les habla de ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Entonces aquí nos dice, entonces inmediatamente vendrá el fin, ¿verdad? No es lo que dice, sino que después vendrá el fin. Estos eventos históricos de la propagación del evangelio, pues llevarían de alguna manera, en algún sentido, al pueblo judío a identificarse como tal dentro de el mundo y sobre todo como hijos de nuestro Dios. El periodo apostólico del evangelio creció. Voy a citar algunos versículos, pero quiero llegar a algo más. Desde la muerte de Juan hasta Constantino, la iglesia siguió creciendo. Juan es el último de los apóstoles que vivió. Se cree que Juan, cuando él narra el Apocalipsis, es un hombre de 95 años y él es más o menos quien sobrevive el primer siglo. El evangelio siguió penetrando el mundo de entonces, es decir, el evangelio fue proliferando en muchas naciones y después ya viene un poco de historia de Constantino hasta Carlomagno, etcétera, etcétera. Ya esto es historia que por ahora para este estudio no tanto nos interesa. Entonces déjenme salirme de aquí y ver si todavía un resumen rápidamente. El fin del siglo, el fin del mundo, tengo unos versículos ahí que consultaremos más al rato. Tener cuidado de las falsas señales, tales como, por ejemplo, falsos cristos. La palabra fin se determina por su contexto, como lo vimos. El Señor está hablando del fin de la destrucción de Jerusalén, del templo, de lo que Él estaba hablando. También las guerras, las pestes, las hambres. He oído mucha gente hoy en día, ¿verdad? Que a veces dice, no, es que el fin del mundo ya viene, porque no has oído que hay tantas guerras, pestes, como la Biblia dice. Obviamente ellos están citando esto, pero mal aplicándolo al fin del mundo cuando el Señor no estaba hablando acerca de ello, ¿verdad? Entregarían a los discípulos, ¿verdad? Para ser aborrecidos por causa de la palabra. Habría odio y traición entre ellos mismos por causa de la maldad. Muchos seguirían a los falsos maestros. La frialdad y el desánimo entre el pueblo de Dios sería como un sello constante. El que perseverare hasta el fin será salvo, dijo el Señor. Y aunque todo esto pase, no significa que ya Jerusalén será destruido o el fin del mundo está cerca. Eso sería el inicio, como dijo Jesucristo, de dolores para ellos.
En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes van a sufrir. La razón que van a sufrir es simple y sencillamente porque ustedes han sido un pueblo desobediente. Bueno, ya esta información que tengo aquí es para otro estudio que había preparado. Voy a salirme y voy a hablar entonces de algo que ustedes también querían oír. Creo que era también la situación del anticristo, ¿no? Algo así, hermano Jairo. ¿O no era para esto? Sí, estaba incluido también el interés del anticristo. Sí, creo que eso era. Déjeme rápidamente, vamos todos juntos a la escritura para ver la cuestión del anticristo. Y vamos a ver otra vez screen share. Se me olvida cómo hacerle. Aquí en la pañalera. Perdón, estaba hablando con mi esposa, me preguntó algo. Screen share, aquí está. Voy a poner la Biblia en pantalla una vez más. Y vamos a ir a la primera carta de Juan, primeramente. Vamos a primera de Juan. Y vamos al capítulo 2. Podemos comenzar con el versículo 10, más o menos, para ir buscando, ¿verdad? Donde aparece la palabra anticristo. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa la palabra anticristo? Si alguien tiene una respuesta y quiere ayudarnos con la definición de la palabra anticristo, pues puede ayudarnos en ello. Hermano, al hablar de ateo, se refiere a quien no cree en Dios, ¿no? Anticristo, quien no cree en Cristo, en Jesús. Ok. Muy buena definición, ¿verdad? Él habla aquí que estaba diciendo que un ateo es una persona que no cree en Dios y un anticristo el que, pues, obviamente no cree en Cristo. Está diciendo, y puede ser aceptable la definición. ¿Alguien más? Hay una palabra clave, hay un término clave en la misma palabra. Sí, A yo ver si creo alguien lo que, capta. ¿Perdón? yo creo que como tiene un prefijo anti, bueno, tiene el prefijo anti, está diciendo que es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a lo que nosotros conocemos o sabemos de Cristo. El Ajá. anticristo sería todo lo contrario a él. Sí, es por ejemplo, ustedes ahí en Lima o en Perú tienen dos equipos de la capital, no sé cuántos tendrán, pero uno creo que es la U y, Solo hay uno, hermano, solo hay uno. ok, Solo la ya U. me metí en problemas, pero los que no le vayan a la U serían anti-U, ¿verdad? Así que acá en México también tenemos algo similar nosotros también. Por lo tanto, la palabra, el prefijo anti, como se ha dicho, ¿verdad? Exactamente significa contra. Y hablar de el anticristo es hablar de una persona o hablar de un grupo o hablar de un país, pues que simple y sencillamente no crea en Cristo, que esté en contra de las posibilidades de que Cristo sea su Salvador. Estamos en 1 de Juan capítulo 4, verso 1 en adelante. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, Juan el apóstol, el mismo que escribe el Apocalipsis, nos dice, tengan cuidado. Cuando escribe, esta es una carta universal que Juan escribe para todo cristiano de todos los tiempos. Prueben los espíritus si son de Dios. Obviamente, aquí la palabra espíritu no hace referencia a lo que comúnmente conocemos por espíritus, porque ¿cómo se va a probar un espíritu? Sino aquí la palabra espíritu hace referencia a los falsos profetas que se identifican en la parte final del versículo 1. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mundo está lleno, hermanos, de mentiras. ¿Sabía usted eso? Porque el enemigo, Satanás, no quiere que nosotros seamos salvos. Y desde el inicio, en el mismo paraíso, apareció disfrazado como un consejero para traerle bienestar a Eva, cuando en realidad fue el que provocó la tentación para que Eva metiera la pata. Entonces, el enemigo
es declarado por Dios. Leímos en Apocalipsis al inicio de este estudio que se le conoce como la antigua serpiente, el gran dragón, Satanás, diablo. Diablo significa, el acusador, perdón, es lo que significa. Él siempre está acusándonos. ¿Se acuerda cuando Dios tuvo una conferencia con sus hijos y entre ellos llegó a Satanás? Le dice el Señor, ¿de dónde viene Satanás? Y él dijo, pues de andar por ahí en la tierra, rodear la tierra y andar por ella. Y enseguida el Señor le dice, ¿tú ya consideraste a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y el acusador inmediatamente es quisquilloso, le gusta meter intriga, le dice, pues, ¿cómo no te va a agradar? Le has cercado de todo lo bueno, le has prosperado su vida, tiene lo que necesita, pues, claro, por eso te agrada. O sea, ve cómo está acusando a Job. No era cierto que Job seguía a Dios por lo que le daba. Porque yo estoy seguro que no era cierto lo que Satanás estaba diciendo. Porque, a ver, alguien, abra su micrófono y dígame, ¿por qué yo estoy seguro, y usted debe estar seguro también, que era mentira lo que decía de Job? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Una idea? Bueno, se las doy. La razón por la cual decimos que es mentira que Job servía por interés a Dios es porque eventualmente Satanás va a hacer que Job pierda absolutamente todo lo que tenía. Job llega a perder, hermanos, todos sus siervos, todo su ganado, todas sus propiedades, toda su cosecha, todos sus hijos, toda su salud. ¿Y qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, en todo sea su nombre alabado. Y dice la Biblia, en todo esto Job no pecó con sus labios. Entonces era mentira, claro, Dios lo sabía, que Satanás estaba acusando falsamente a Job de servirle por interés. Por eso se le conoce como el acusador. Entonces, en la Biblia, hermanos, hemos visto esto, que el enemigo es un falso y hay muchos falsos maestros, predicadores, profetas en el mundo. Los hubo en el primer siglo y hoy en día los hay, pero por montones. Por eso este versículo es muy apropiado para hoy nosotros. Tengamos cuidado, no creamos a todo espíritu. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios, dice Juan. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, dice Juan. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La teoría milenial, queridos hermanos, nos dice que por ahí viene el anticristo, que era Saddam Hussein, que era Obama Bin Laden, que era yo no sé quién, lo fue Hitler, lo fue quién sabe quién más. Para cuando Juan escribe al término del primer siglo, Juan dice, el anticristo ya está entre nosotros. Entonces, resumiendo la enseñanza falsa de los que creen en la teoría milenial, podemos nosotros decir, hermanos, que ese espíritu del anticristo que ya está en el mundo es todo aquel hombre o mujer, enseñanza, agrupación, país, doctrina, que no acepta a Cristo
como su Salvador. Yo puedo ser un anticristo. Si yo me pongo en contra de los designios de Cristo, estaré peleando con Cristo. Si yo rechazo. Ahora, fíjese bien que Él, queridos hermanos y amigos, Él dice que Él está tocando constantemente la puerta de nuestro corazón. Knock, knock, knock. Dice Apocalipsis 2:10. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Enrique, señora Doris, Lucero, Carlos, Quique, Zaida, todos. Dios ha estado tocando la puerta de su corazón. And somehow, de alguna manera, ustedes keep closed. La dejan cerrada. ¿Verdad, John? ¿Así se dice? Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, ustedes mantienen la puerta cerradita. Y ahí está el Señor, toque y toque y toque, queriendo entrar a su corazón, queriendo decirle, ¿y cuándo van a obedecer? ¿Cuándo van a hacer un cambio? ¿Qué tal si viene el Señor esta noche? Por 3, 4 meses ya han oído la verdad. Y qué triste sería ir al juicio cuando sabemos que nosotros hubimos ya entendido, pero nunca tuvimos el valor de decir, ¿sabe qué, hermano Jairo, hermano Basilio? Yo ya me quiero bautizar, necesito que me envíen a alguien como el Señor envió a Felipe para el eunuco. Pero ya, eso es urgente. Bueno, así lo vería yo. No lo tome como presión. Si usted dice, no, yo todavía no me voy a enojar, me voy a entristecer, sí, pero no me voy a enojar porque es decisión de ustedes. Esto es algo individual. No queremos meter una presión que no sea la que Dios quiera poner en ustedes. Así que solamente piensen. Entonces, este es el espíritu del anticristo, ¿verdad? Que ya estaba en el mundo para cuando Juan escribe. Y en el libro, en la carta de Juan, pues hay muchos versículos donde vuelve a utilizarse. Así que cuando alguien les diga, mira, ahí que viene el anticristo, ustedes ya tienen el conocimiento que el anticristo ha estado aquí por más de 2000 años. Así que no es. Ahora, que hay personas en que realmente se miran por todas sus acciones y palabras que son verdaderamente un anticristo, yo también lo creo, ¿verdad? Pero no necesariamente que Cristo estuvo hablando de esa persona. Pero el mundo religioso lo intenta poner de una manera como que es una persona como que un ideal, ¿verdad? Y que entonces todo el mundo le va a creer. Bueno, hay muchos que ya predicando la mentira, mucha gente le cree. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí estamos nosotros predicando la palabra de nuestro Dios, tratando de ponernos nosotros de alguna manera que podamos ser hijos obedientes con un conocimiento al cual nos evite y nos haga no caer en las garras del enemigo y mucho menos de la confusión. Dice aquí en 1 de Juan, el capítulo 5, dice el versículo 19 al 21, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto es así, hermanos. Este mundo ha caído en las garras tentadoras de Satanás. Sin embargo, hermanos, no todo está perdido porque nosotros tenemos vida. Sabemos que el Hijo de Dios, es decir, Cristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y luego Juan añade, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dice el apóstol Juan. Bueno, ahora voy a ir a otro punto que mencionaron. Es que, hermano, esto es demasiado. Hablar de todo esto se requiere varios capítulos, pero estoy tratando de llegar a cubrir lo que algunos de ustedes tenían en mente. Ahora les voy a llegar a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Y ahora vamos a hablar un poquito del fin del mundo. Del fin del mundo. Voy a comenzar casi desde el principio del capítulo 3. Dice, ahora Pedro está hablando del fin del mundo, no del fin de Israel,
no del año 70 ni la destrucción del templo. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Qué bueno que los apóstoles siempre resaltan el que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Todos los mandamientos de Cristo fueron dados por los apóstoles y algunos mismos los dio el Señor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Recuerde que los postreros días han empezado desde el año Pentecostés, desde el año 33. Es decir, con la llegada de Cristo comenzaron los últimos días. Ya después de Cristo ya no habrá otra oportunidad para el hombre, ni 1000 años, ni mucho menos. Ya estamos en los últimos días, desde el año 33 después de Cristo. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, cosa que Juan dijo que ya estaba entre vosotros el anticristo, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, esta pregunta, ¿quién quiere decírnoslas en sus propias palabras? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Quien guste querernos decir qué significa esto. ¿Qué es lo que están preguntando, según Pedro? Uno por uno, no todos al mismo tiempo. ¿Quién quiere contestar? Ok. Si no, no les dé pena. Yo les digo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lo que Pedro está diciendo que muchos se preguntaban es, pues no que iba a venir. ¿Dónde está? Cristo no va a venir. No va a regresar. Advenimiento significa volver a regresar. ¿Dónde está su promesa? No que iba a venir. Y siguen diciendo ellos, porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así desde el principio de la creación. ¿Quiénes dicen estos? ¿Quién dice así? Ahí se los voy a subrayar. Los burladores. Los burladores. Se burlan de que nosotros estemos esperando la segunda venida de Cristo y dicen, ¿cuál Cristo? ¿Qué va a venir? Mira, desde que los padres durmieron, todo está igual, olvídate ya, vive la vida. Eso del Cristo y del juicio final son puras pamplinas, eso no es cierto. Así hablan los burladores. Versículo 5. Sigue Pedro hablando. Estos, o sea, los burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, escuche esto, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Se acuerdan Génesis 1? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios. ¿Cuánto trabajo le costó? Sea la luz, y fue la luz. Produzca el agua animales, y el agua produjo animales. Produzca la tierra semilla que dé fruto según su género, y la tierra produjo. Por la palabra de Dios fueron hechos ¿qué? Los cielos y la tierra, dice Pedro. Por lo cual, versículo 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua, haciendo referencia a qué cosa? Al diluvio. Pero los cielos, escuche esto, aquel mundo, aquí quiero subrayar esto, aquel mundo tiene la connotación de personas, de la población. Aquel mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra, ya hablando de cosas físicas que existen ahora, están reservados por la misma palabra. ¿De qué palabra está diciendo esto? ¿Palabra de quién? De Dios, de Dios. De Dios, el que los hizo. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. ¿Cuándo? En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Dónde está el rapto? ¿Dónde está el milenio? ¿Dónde está el Armagedón? El día que el Señor venga en su juicio es el mismo día cuando exista la perdición de los hombres impíos.
No hay 1000 años de rescate. No hay 1000 años de anticipación. Esto es el día del juicio. Ahora, volviendo a lo que los burladores decían, que decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice Pedro en el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que Pedro está diciendo es que sí, la gente aquí se burla porque no, nunca va a venir. Porque nosotros los humanos sí estamos sujetos a tiempo, pero Dios no. Para él 1000 años puede ser un día como 1000 años. Él no está sujeto a tiempo. Ahora viene el juicio. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, los burladores, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese que aquí lo que está diciendo Pedro es que el Señor no ha venido, es paciente. ¿Y qué es lo que espera el Señor? ¿Qué es lo que no quiere Jesús? ¿Qué es lo que no quiere Dios? Que ninguno perezca. Que ninguno perezca. Por eso Él tarda, porque Él sabe que si vienen muchas almas que se van a perder, entonces Él quiere que el hombre perdido venga al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Bueno, mucho más, millonísimas de veces más fuerte que lo que yo acabo de decir. Pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra, no el mundo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así se describe el fin del mundo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál señal se nos da aquí de que va a venir Cristo? Sino lo que el Señor dice es que cuando Él venga, va a venir Como ladrón en la noche. y un ladrón nunca avisa. Por lo tanto, Dios no daría una señal de su segunda venida. Por eso, las señales de Mateo 24 no son aplicables al fin del mundo, queridos hermanos y amigos. El día del juicio viene como ladrón en la noche. No hay señal. Hay que estar preparados. Termino con el versículo 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, hablando de los cristianos, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él como sin mancha e irreprensibles en paz, dice la palabra del Señor. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Escuche lo siguiente, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su salvación. En la Biblia hay ciertas cosas que dice Pedro son difíciles, especialmente cosas que Pablo escribió. No dice que son imposibles, sino difíciles. Pero de eso se aprovechan los indoctos, los inconstantes para torcerla
y así propiciar su propia perdición. Bueno, he hablado demasiado. Yo no sé si ustedes me han entendido. Yo creo que me di a entender, no sé. Pero si no, díganme, porque si no, volvemos a empezar. Bueno, hermano, sí, ha estado muy entendible. Hablamos de la destrucción de Jerusalén, el anticristo, y ahora recién que nos habla Jesucristo del fin del mundo, ¿no? Entonces, no sé como alguna pregunta que tenga antes de hacer el cántico. Hermano Basilio, el anticristo es un ángel que se reveló a Dios, ¿cierto? No, la Biblia no dice nada, Carlos, que sea un ángel, absolutamente nada. No sé de dónde agarró esa instrucción, pero la Biblia es solamente un espíritu, es decir, es un sistema, es una mentalidad, es una creencia que se opone a lo ordenado por Cristo. Y puede residir en usted, puede vivir en mí, en un país, en una familia, en una organización, donde quiera. Como es un espíritu, es un pensamiento, se cola, se va por todas partes. Usted también se olvidó de decir que Trump era un anticristo también. Perdón, no escuché nada. Y se olvidó que Trump también es un anticristo. Trump. Trump, bueno, Trump. Trump. Oh, no. Bueno, él y otros más, quizás, sí. Bueno. Quizás. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bien, hermano, vamos a hacer un cántico, hermano John, y luego hacemos la oración y finalizamos para hermano, venir las preguntas. quería hacerle un comentario. Sí, hermano. Después de haber escuchado en este estudio, paso a paso, que se habló de la destrucción del templo, se habló de muchas cosas muy positivas y están escritas, porque todo lo que está escrito en este libro es inspirado por el Espíritu Santo, perdón. Y sabemos y entendemos que los apóstoles estuvieron con Cristo, en el cual estos apóstoles escribieron cartas, que son las que tenemos en la Escritura. Evidencia completa que hay. Esa es la prueba completa que hay su palabra. Después de haber escuchado esto, no debe haber ninguna duda de que en sí Cristo volverá. Y no hay duda de que las promesas que Él nos hizo las va a cumplir completamente. Están ya escritas en este libro. Después de haber escuchado, sabemos y entendemos que no habrá excusa de no haber entendido su palabra, de no haber escuchado su palabra. No habrá excusa, y esa es la preocupación que debemos de tener, ¿verdad? Si la creemos y la entendemos, pues debemos obedecer su palabra. Y termino con esta, a pesar de que en este mundo, hoy día, actualmente, no que ir muy lejos de tantas vidas que se han perdido debido a un virus, tantas vidas que se han perdido. Y sabemos que hay almas que se han perdido por no obedecer el Evangelio. Esa es la pregunta que debemos hacernos, si estamos bien con Cristo, si hemos obedecido el Evangelio de Cristo. Es un momento y es un tiempo de preocuparnos si estamos bien con Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos después de haber escuchado todo esto. Gracias, hermano, y que el Señor los bendiga. Gracias, hermano. ¿Cuál es el cántico, hermano, que lo tiene preparado? El que quieran. A ver, ¿por qué no pueden? Este es un cántico que se presta. El 128. ¿Está en pantalla ahora? 128, si usted lo tiene. ¿A cuál? 128, 128. Ok, permítame. No, este es otro, hermano. Disculpe. ¿No lo tiene? No. Bueno. El 90, hermano John. Cuando andemos con Dios. Ándale. ¿Está en pantalla, hermano Jairo, ahorita? Todavía no. Ah, ok. Entonces.
Ahora sí. Ahora. Cuando andemos con Dios. Ok, lo tenemos. Pues entonces, ¿estamos listos, hermano Jairo? Sí, hermano, vamos a darle. Ok, si lo tenemos, pues cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey, Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. No podremos tu amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Amén, hermanos. Amén, familia. Hermano Basilio, ¿nos acompaña en la última oración? Tu audio, hermano. Tu audio, hermano. ¿Tú o ella? Okay. Ahora sí. Ahora sí, hermano. Gracias. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bendito Señor, te damos la honra y la gloria, Padre, ahora y por todos los siglos, porque usted es un Dios victorioso, lleno de amor y misericordia, bondadoso para con todo el mundo, especialmente para con sus hijos. En esta tarde su palabra ha sido abierta, ha sido expuesta. Esperamos ahora nuestro trabajo de meditación y análisis, de comprensión y eventualmente de obediencia. Agradecemos los medios disponibles, los corazones de nuestros amigos, familiares, en su mayoría de nuestro hermano Jairo. Damos gracias, Padre, por el fervor de cada uno de ellos, por darse el tiempo. Pedimos que, así como usted lo ilustró en la parábola del sembrador,
No permita que las aves de los cielos vengan y se coman la semilla que ha sido plantada en los corazones genuinamente. Gracias también por los hermanos que apoyan este servicio, como nuestro hermano Rafael, nuestro hermano John. Gracias, Padre, por el tiempo que usted nos concede dar. Le pedimos, Señor, que supla las necesidades que han sido mencionadas, especialmente los que están enfermos y necesitados física y espiritualmente. Oramos por nuestros países, por el Perú, por Estados Unidos y por cada otro país que tiene necesidades muy fuertes, Señor, políticamente hablando y con la corrupción, bendito Dios. Que su palabra fluya en nuestras mentes para ser más decentes, más honestos, mejores ciudadanos y mejores servidores públicos. Gracias, Padre, porque su reino espiritual es muy diferente a los reinos de esta tierra. Y en su iglesia encontramos honestidad, la verdad, pero sobre todo, Señor, un ambiente cristiano. Y ahí queremos estar. Permita, Señor, que nada ni nadie nos obstaculice y nos saque de su amor en Cristo. Gracias, le damos por todo y le pedimos incesantemente que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, porque en ocasiones pecamos con el pensamiento, con nuestras palabras, con la mirada, aún con nuestras intenciones, Padre. Y si usted mira a un corazón arrepentido verdaderamente en cada uno de nosotros, perdónenos, Padre, para recibir su misericordia. Enséñenos y ayúdenos a perdonar a todo aquel que nos ofende, sabiendo que hemos recibido un gran perdón de parte de usted. Denos un buen descanso esta noche y la preparación adecuada para el día de mañana, estar en su presencia y recordar la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión y el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que para Él, para usted y el Santo Espíritu sean siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén, familia. Amén. Amén.